¿sí? Entonces acá tenemos otro ejemplo en el cual tenemos una intensidad de una señal y la concentración de cada uno de los estándares que preparamos. Acá tenemos un coeficiente de correlación de Pearson de 0,99, que me representa la linealidad. Recuerden que de 7 para arriba ya se puede obtener, ya se puede mirar o decir que tiene una correlación lineal, pues claro que entre más cercano a 1, pues es mejor, ¿sí? Y aquí tenemos la ecuación de la recta. Entonces acá abajo les puse que y igual a mx más b, ¿sí? Entonces acá tenemos y, recuerden que m es la pendiente, entonces en este caso es de 0,26. La pendiente es el grado de inclinación que tiene esta recta, o sea, qué tan levantado o qué tan cerca al eje de las x está, ¿sí? Y b es el punto de corte, que en este caso es de 0,02. Entonces, esta recta que está acá fue construida con esos estándares que nosotros conocemos y con el blanco. Y después venimos, este baloncito que está acá, con este interrogante representa nuestra muestra problema. Entonces, nuestra muestra problema está dentro del intervalo de esta recta, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, pues nosotros podemos identificar cuál es la concentración que tiene mi muestra problema. ¿Por qué? Porque voy al instrumento, nuevamente se toma la señal, el espectro, y como está dentro de este rango, entonces la señal que está representada acá en el eje de la Y me va a dar un punto que corresponde a la concentración, ¿sí? Va a caer dentro de la recta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, este baloncito se encuentra más concentrado que el estándar, que el estándar de mayor concentración? Quiere decir que se sale de la recta y en ese caso nosotros tendríamos que preparar un nuevo estándar para poderlo ajustar, ¿sí? No podemos simplemente extrapolar el punto. ¿Por qué? Porque no podemos garantizar que la señal del instrumento se mantenga lineal en función a la concentración, ¿sí? ¿Por qué? Porque la señal instrumental pues tiene un límite para poder detectar tanto un límite superior como inferior. Más adelante vamos a ver esto de los límites. Entonces, siguiendo con los métodos de calibración, entonces viene otro que se llama el método de adición estándar. Entonces, el método de adición estándar es utilizado en casos en los que la matriz de la muestra tiene un efecto sobre la señal instrumental. O sea, me afecta la señal. No solamente el analito de interés va a estar directamente relacionado con la intensidad de la señal, sino que los demás componentes que tiene la muestra también me van a tener un efecto sobre la señal que puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, ¿y en qué consiste este método? Consiste en la adición de cantidades conocidas de analito de interés a la muestra desconocida. Entonces, yo tengo una muestra desconocida y voy adicionando sobre ella con cantidades conocidas del analito, ¿sí? De interés. O sea, sobre esa misma muestra. Y a partir del aumento de la señal, entonces se deduce cuánto analito estaba presente en la muestra original. Entonces, de esto hay dos formas de hacerlo. Pero antes de entrar en esas formas, entonces vamos a ver cuál es ese efecto de la matriz. Entonces, acá hay un ejemplo del efecto de la matriz. Entonces, nosotros tenemos la intensidad de la señal en función de la concentración, ¿sí? Y este ejemplo hace relación a una muestra de agua. Entonces, por ejemplo, digamos que vamos a tomar una muestra de agua del río Pamplonita, ¿sí? ¿Qué sucede? Que la matriz de la muestra o los demás componentes que hay presentes en el agua, vamos a hacer, por ejemplo, análisis de calcio, ¿sí? Entonces, hay más componentes o otros iones presentes que también me van a interferir con la señal. Entonces, una de estas dos líneas que presenta de forma lineal va a representarme la curva de calibración de la muestra con la matriz que ella tiene, ¿sí? O sea, con el agua que viene propia del río Pamplonita. Y otra es cuando nosotros preparamos se hace la calibración, pero en agua destilada. Entonces el agua destilada
tiene ausencia de esos otros iones que me hacen interferencia en la señal y me genera un aumento de esta señal, generando una curva de calibración que, aunque tiene una buena correlación, pues no corresponde al caso real. Digamos que el caso real, ¿sí?, tiene que ver con los demás componentes que están en la muestra, que también me interfiere en la señal, que sería la matriz. Hay casos en los cuales uno puede pues eliminar esos componentes de la matriz y evitar esas interferencias. Y hay otros, como en este, que no es posible. ¿Por qué? Porque los métodos puede que no sean tan selectivos como tal. Entonces ahí, en casos como esos en los que la matriz realmente tiene un efecto que me puede llegar a generar una respuesta que no sea la adecuada y me puede me puede llevar a tomar conclusiones erróneas. En estos casos, entonces es necesario, se hace necesario, hacer este método de adición estándar. Entonces hay dos formas de hacer un método de adición estándar. Cuando es a una única solución, o sea, nosotros tenemos una solución y ahí en esa misma solución nosotros vamos adicionando la muestra. Entonces dice, si el análisis no consume mucho volumen de muestra, se adicionan pequeños volúmenes de una solución estándar y se hacen las medidas. Entonces acá tenemos nuestra muestra problema, que está representada en un color clarito, y tenemos una solución estándar concentrada, que es este color concentrado, pues me va a representar a que el analito de interés está a una concentración muy alta. Es importante que sea una concentración muy grande. ¿Para qué? Para que al adicionarse pequeños volúmenes, ¿sí?, de este estándar a la muestra del problema, esos pequeños volúmenes no me cambian como tal la composición de la muestra, pero sí generan un aumento significativo en la señal del analito de interés, ¿sí? Este tipo de análisis se hace, como les decía, cuando el análisis instrumental no requiere de mucha muestra, ¿sí? Entonces, se pueden utilizar de esa manera. O también otro de los casos en los cuales se utiliza es por lo menos cuando se tiene muy poquita muestra para hacer el análisis. Entonces no tenemos cómo preparar muchos baloncitos para poder hacerlos en cada balón separado, ¿sí? Entonces en un mismo balón nosotros tenemos que hacer todo el procedimiento. Entonces a partir de ahí se puede utilizar también. Entonces acá tenemos un experimento de adición estándar de vitamina C. Entonces dice adición de ácido ascórbico. Entonces conocemos la concentración del ácido ascórbico y se lo adicionamos a 50 mililitros de jugo de naranja, ¿sí? Entonces acá en nuestra tablita de Excel tenemos el volumen inicial de nuestra muestra problema, que serían 50 mililitros, la concentración inicial del estándar, S, que viene siendo estándar, en milimolar, y acá los volúmenes estándar que van siendo adicionados, ¿sí? Entonces acá la intensidad que el equipo va a obtener es la intensidad de la señal que corresponde al estándar más la de la muestra problema, ¿sí? Recuerden que en este caso el estándar y la muestra problema, pues lo que se va a medir es el mismo analito, ¿sí?, que es el ácido ascórbico que está presente en la vitamina C. Estas dos columnas que vemos aquí, entonces es lo que se arroja en el eje Y, que va a ser igual a la concentración del estándar inicial por el volumen del estándar que fue adicionado, ¿sí?, desde 0 hasta 1,150, sobre el volumen de la muestra problema, que son 50, ¿sí? Entonces eso me arroja estos valores. Y lo que va en el eje Y, que corresponde a la señal del instrumento, entonces va a ser igual a la intensidad de la señal, que va a ser la señal del estándar más el de la muestra, multiplicado por el volumen total sobre el volumen de la muestra, que eran 50 mililitros. Y eso me arroja estos datos. Si ustedes quieren reproducir los datos y ver que funciona o que sí es así, entonces acá bueno, en esa parte de arriba está colocada la ecuación,
Y aquí cómo quedarían los valores, ¿sí? Cómo quedaría la fórmula para que el Excel haga el cálculo. ¿Listo? Entonces, una vez tomados estos datos, se obtiene la gráfica, ¿sí? Entonces recuerden que en el eje Y pues va la intensidad de la señal, esa intensidad corresponde a la del estándar más la del analito por el volumen total sobre el volumen de la muestra inicial, que eran 50 mililitros. Y en el eje X, que es la concentración, entonces vamos a obtener la concentración del estándar inicial por el volumen adicional al estándar en cada caso sobre el volumen de la muestra, ¿sí? Entonces acá les puse este recuadro para que recuerden que tenemos una única muestra, adición estándar a una única muestra, tenemos una única muestra, a esa única muestra inicialmente se le toma, se le hace la medida, ¿sí? Entonces se le hace la medida y ella reporta una señal con una intensidad entre 1,5 y 2, que es este punto amarillo que está acá. Después hacemos la primera adición de un volumen muy pequeño del estándar concentrado y nuevamente tomamos la medida. Ese volumen muy pequeño de estándar concentrado me dio una intensidad que aumentó de ser entre 1,5 y 2 a ser casi 3, ¿sí? Después tomo una siguiente medida adicionando nuevamente un volumen muy pequeño de ese estándar concentrado al balón y tomo una medida. Y así se construyen todos los puntos, ¿sí? Desde la muestra problema sin adición de estándar a las demás adiciones. Y bueno, al realizar este procedimiento, pues se obtiene nuevamente una ecuación que tiene un comportamiento lineal. Acá no coloqué el coeficiente de correlación, pero pues se puede ver la linealidad del ejercicio. Y donde recuerden nuevamente que el valor que acompaña la X viene siendo la pendiente o el grado de inclinación que tiene la curva, que en este caso es 0,64, y B, que viene siendo el punto de corte, o sea, el de la muestra plema, que es 1,86. Entonces, recuerden que la adición estándar de una solución a una única muestra como tal, entonces lo que se hacen son adiciones